Primera de Juan, capítulo 4. Voy a tener la lectura y luego entonces vamos a orar. Amados, amémonos unos a otros. Versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a tu hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como en una ocasión les decía, la sencillez del lenguaje del apóstol Juan es una cosa tal que realmente hace innecesario tratar de desentrañar sus enseñanzas. O sea, están muy claras, no están profundas, no están escondidas, están tan fácilmente legibles y visibles y aplicables. Consecuentemente, esta aplicación que va dirigida, esta enseñanza que va dirigida para ser aplicada a los cristianos verdaderos, a los cristianos genuinos, hacen que prácticamente sea innecesario que yo haga ningún tipo de análisis exegético del pasaje. O sea, es simplemente ver lo que dice y reflexionar sobre ello. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana cuando vamos a estar hablando de las cosas del amor. Y la pregunta de partida es la siguiente: ¿qué tanto sabemos del amor? ¿Qué tanto sabes tú sobre el amor? Porque si el esquema o la mentalidad o el valor o los principios o la idea, imagen que tú tienes es la que tiene el mundo sobre el amor, realmente no hay San Valentín que sea capaz de manifestarlo correctamente. Pero el amor de Dios tiene otros parámetros, otro patrón, otra serie por así decirlo, de contenido, ¿verdad? El cual se esboza muy claramente con 10 puntos diferentes en este mensaje que voy a predicar en esta mañana sobre las cosas del amor. Y la primera de ellas está, lógicamente, como siempre hacemos, en el versículo primero que leímos, que fue el versículo 7, cuando dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué interesante el hecho de que va dirigida esta carta no a los incrédulos de ninguna manera, sino a los hermanos, precisamente a los hermanos. El apóstol Juan ha estado haciendo una gran cantidad de advertencias a las iglesias al final del primer siglo por el hecho de que había muchas herejías que estaban introduciéndose, y entre ellas la peor de todas, tratar de restar divinidad al Señor Jesucristo. Pero ahora al final de la carta, como quien dice, en el capítulo que viene, capítulo 4 y capítulo 5, él se enfoca directamente a dar el consejo de Dios a los hermanos en la iglesia, ya dando por sentado que la enseñanza en cuanto a las herejías estaba bien asentada, bien aplicada, y la habían recibido bien. Y ahora se enfoca en lo que debe prevalecer en las relaciones entre ellos y Dios y entre ellos mismos, o sea, una relación realmente de amor. Y digo que es interesante porque, partiendo de la premisa de que está hablando con cristianos, lo que dice aquí la palabra de Dios es que el amor, sin lugar a dudas, es un mandamiento. No es una opción.
No es una opción que tú decides si amas o no amas, sino que sencillamente para el cristiano el amar es un mandamiento, y así lo plantea el primer versículo. Amados, amémonos unos a otros. O sea, no está diciendo si te parece bien amar a tu hermano, si te parece bien amarte el uno al otro. No. Está dando un mandato o un mandamiento. Y es muy interesante esto, porque no solamente está dirigido a los amados, que son los cristianos, sino que también les dice de una manera muy clara que tiene que ver con una actitud. El amor es una actitud que deviene en un sentimiento, muchas veces se transforma en un sentimiento. Pero independientemente de lo que tú sientas, no estoy hablando de enamoramiento, lógicamente, estoy hablando de amar, que va mucho más allá de un simple enamoramiento o un sentimiento de amor, que es como normalmente se le llama al enamorarse, ¿no? Un sentimiento de amor. No estoy hablando en absoluto de enamorarse, estoy hablando de algo que puede terminar en un sentimiento a favor, afectivo, positivo hacia una persona, pero que definitivamente se parte de una actitud. Tomar la actitud en obediencia al mandamiento del Señor, porque tú eres una cristiana, porque tú eres un cristiano, de amarse el uno al otro. Es algo, sin lugar a duda, que parte de una decisión. Una persona decide amar a otra persona, una persona decide amar a Dios, o sencillamente no lo decide. Y luego entonces vendrá el hecho de que los sentimientos se inclinen en una dirección específica. Pero es obligatorio, completamente obligatorio. ¿Y es obligatorio para quiénes? Para los que dice el mismo versículo al final, versículo 7, todo aquel que ama es, ¿qué? Nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Es obligatorio para quiénes? Para los que son nacidos de Dios y para los que conocen a Dios, ¿verdad? O sea, todos nosotros que somos cristianos tenemos el mandamiento de amarnos unos a otros. Recuérdense como dijo el Señor, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento de antiguo. Dice, pero os escribo un mandamiento nuevo. Entonces dice, es lo mismo de antes, se lo digo de nuevo ahora, ámense el uno al otro. Un mandamiento de parte del Señor. El amor es un mandamiento. Si una persona en lugar de amor lo que tiene es rencor hacia otra persona o odio, o vamos a llamarle desamor simplemente, está violando un mandamiento del Señor. Y si se trata de la iglesia entre hermanos, todavía peor, todavía más grave, porque en ambas direcciones hay un mandamiento para sencillamente amar a su hermano. El amor, en primer lugar, es un mandamiento, no es un sentimiento, no es una opción, y mucho menos para aquellos que son nacidos de Dios y que conocen a Dios. El segundo punto, en cuanto a estas cosas del amor, tiene que ver con la naturaleza del amor. El mandamiento del amor, y ahora vamos con la naturaleza del amor. ¿Qué dice el versículo 8? El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia misma del amor es Dios. Eso es muy distinto a decir, sin lugar a duda, que el amor es Dios. El amor no es Dios. Dios es Dios, ¿verdad? Dios es Dios. Hay gente que dice, no, yo amo con el amor de Dios. Sí, perfecto, todo eso está muy bonito, ¿verdad? Pero Dios es Dios. El amor procede de Dios. Tiene su esencia y su procedencia del Señor. Y es así por el hecho de que, como dice el mismo versículo, Dios en esencia, parte de su carácter, parte de su naturaleza, la manifestación del carácter de Dios es el amor. O sea, por eso dice, porque Dios es amor. Versículo 8 al final. Están siguiéndome con sus textos, ¿verdad que sí? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En consecuencia, se trata de una manifestación del carácter de Dios. Y esto implica el hecho del que no ha conocido a Dios, dice, es la persona que no puede amar de ninguna manera. Porque es necesario conocer a Dios para experimentar el amor de Dios. Conocer a Dios conlleva experimentar el amor verdadero y no solamente eso, sino estar capacitado para amar con el amor de Dios. La Biblia lo reitera cuando dice que el Espíritu Santo derrama su amor sobre nosotros en el momento en que creemos, que nos convertimos a Cristo. Y entonces nos capacita para ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor profundo, vamos a llamarle imperecedero, ¿verdad? Pues esté en nuestros corazones y seamos capaces de compartirlo con otros. Y no estoy hablando específicamente solamente con los que no son afectos o con los que no son familiares, sino con los demás, En otras palabras, la naturaleza del amor está en la propia esencia del carácter de Dios. Y si Dios está en nosotros, entonces nosotros tenemos la capacidad ciertamente de dar aquello que hemos recibido. Es parte de la gracia de Dios en nuestros corazones. Conocer a Dios conlleva experimentar el amor verdadero
y además de esto es lo que nos capacita para poder amar con el amor de Dios. Yo no sé si tú amas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus abuelos o a los hermanos o a tus enemigos, como dice la Escritura, con el amor que debes amarle. Pero es bueno que sepa qué tipo de amor es. Es el amor de Dios. El amor que no busca lo suyo propio, sino el amor sacrificial. El amor que está dispuesto a dar, y que no está viendo lo que recibe para entonces retribuir en función del favor que tiene. La naturaleza del amor está en la misma naturaleza del carácter de Dios. El tercer punto tiene que ver con la muestra del amor, versículo 3. ¿Lo ven? Cuando dicen esto se mostró, ¿qué? La muestra del amor. ¿Ok? La muestra del amor dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? ¡Wow! ¡Qué difícil es tener la atención de ustedes! ¿Tienen sus Biblias? ¿Ok? Ya no tienen que ir a votar, no se preocupen. Vamos a aprovechar la Escritura. Estamos en el versículo 9. Llevamos 2 puntos y este es el tercero de 10. Vamos a aprovecharlo. Tomen nota, márquenlos en sus Biblias que están ahí. Pongan anotaciones. Estamos hablando de las cosas del amor. Y la primera es que el amor es un mandamiento. La segunda cosa es que su naturaleza procede del Señor. O sea, Dios es amor en esencia, es el carácter de Dios, es una manifestación del carácter de Dios. Y consecuentemente, si conocemos a Dios de una manera personal, somos capaces de tener su amor en nosotros, porque Él mora en nosotros mediante su Santo Espíritu, y consecuentemente somos capaces también de compartir ese amor. El tercer punto tiene que ver con la manifestación del amor o la muestra del amor. Como dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ok, ¿en qué se mostró? En la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en el hecho de que Cristo vino a salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, repítanlo conmigo, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces en eso se mostró el amor de Dios. Que yo sé que Dios me ama. Sí, yo sé que Dios te ama. Murió por ti. Mandó a su Hijo a morir por ti en una cruz. ¿Qué has hecho respecto a eso? ¿Has desechado el amor de Dios? ¿Le has dicho al Señor, sí, pero yo tengo otras prioridades? ¿Qué has hecho con el amor, con la manifestación, con la muestra del amor de Dios? Es interesante que el amor de Dios se muestra al mundo pecador, se muestra a los hombres pecadores mediante un contraste tremendo. Deberíamos de recibir castigo por nuestros pecados. Sin embargo, Cristo muere en la cruz y Dios manifiesta con eso su misericordia al pecador y trae redención para su alma. Deberíamos de recibir como consecuencia de nuestro egoísmo simplemente que es el pecado que normalmente está arraigado en la naturaleza humana, yo, y sin embargo lo que vemos nosotros es de parte del Señor desprendimiento. O sea, misericordia en lugar de castigo, desprendimiento de parte de Dios en lugar de egoísmo. Y el amor implica también otra cosa. Lo hizo el Señor y lo debemos hacer nosotros, y es sacrificio en lugar de autocomplacencia. Si nosotros somos capaces de manifestar o demostrar el amor que Dios ha mostrado para con nosotros, consecuentemente vamos a ser misericordiosos, y consecuentemente vamos a ser desprendidos, y consecuentemente vamos a estar dispuestos al sacrificio por aquellos a quienes amamos. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que es, esta es la realidad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él o para Él, ¿verdad? Vamos ahora con el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con la esencia del amor. Hemos visto ya el mandamiento del amor, la naturaleza del amor, la muestra del amor y ahora la esencia del amor. ¿Por qué digo la esencia? Porque comienza así el versículo 10. ¿Qué dice? Esto es lo que es. En esto consiste, esta es la esencia, la naiboa, ¿verdad? ¿Sabe alguien lo que es naiboa aquí? Nadie sabe. Averígüenlo. La esencia. Ok, vamos a quedarnos con la esencia. Esta es la esencia del amor. En esto consiste el amor, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Qué dice?
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste entonces? Recuérdense cuál fue la premisa con la que yo introduje el mensaje, diciendo que no había que hacer mucha exégesis, simplemente leer, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. ¿En qué consiste el amor? De acuerdo a lo que estamos leyendo acá. ¿En qué? Alguien que lo diga fuerte porque está convencido. ¿En qué consiste? Lo dice ahí el texto. No en tal cosa, sino en tal cosa. ¿En qué sí? ¿En qué consiste? Tienen que venir todos a la clase del hermano Ryder. Tienen que venir todos a las clases del hermano Ryder, definitivamente. ¿En qué consiste? No. ¿En qué consiste el amor? Pero lo dice ahí, señores. Que como nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Dios envía a su Hijo Jesucristo y lo ofrece en una cruz para de esta manera satisfacer la justicia divina por medio de su sacrificio. Señores, el pecador tiene que pagar por su culpa. Tú y yo tenemos que ir al infierno necesariamente, es lo que nos espera. A menos que alguien pague por nosotros y esto satisfaga la justicia divina que dice la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. El amor de Dios se manifiesta en que puso a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Cristo se ofrece a sí mismo y eso satisface la ira de un Dios justo que no puede pasar por alto ni tu pecado ni el mío. Y simplemente dice, consumado es. La obra de la redención, el perdón viene como consecuencia de que Cristo paga con su muerte de cruz por nuestros pecados. Por eso ya no tenemos cuenta pendiente. Por eso dice la Biblia que para los creyentes el acta de los decretos que nos es contraria, o sea, la lista de pecados que tenemos arriba se clava en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y consecuentemente ya Dios dice, mira, como tú estás justificado. Ya tú no tienes ni siquiera que hacer presentación periódica por aquí, porque yo te justifico. Y en eso se manifestó el amor de Dios. Sacrificó a su Hijo, dice, en propiciación por tu pecado y por el mío. El punto 5. Dije que eran 10, ¿verdad? Voy a tratar de avanzar. Versículo 11, el que sigue. El deber del amor. Después de la esencia del amor viene el deber del amor. ¿Qué dice? Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cuál es el deber? Dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es un deber. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de haber sido receptores del amor divino. El Señor nos ha amado así. Y ya, ahí se quedó. Entonces tú tienes derecho a tú odiar a los demás y tú menospreciar a los demás y vivir para ti tu vida y vive la buena vida porque tú vas para el cielo como quieras. No dice eso absolutamente. No dice eso. Dice, por lo mismo que el Señor nos ha amado de tal manera, ¿de qué manera? Ya lo dije antes, de una manera misericordiosa, desprendida, sacrificial completamente, pues así también nosotros debemos amar a los demás. Así mismo, precisamente, porque el deber del amor es una consecuencia de haber sido receptores del amor divino. Yo no sé si lo comprendemos bien esto, pero ¿cómo puedes tú esperar de una persona que no sea cristiana que te ame con el amor de Dios? No se puede. No puede. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Pero sin embargo, si Dios nos ha amado así, de esta manera, sacrificialmente, desprendidamente, misericordiosamente, entonces sí, entonces nosotros tenemos cómo amar a los demás. Consecuentemente, es una consecuencia de haber sido receptores del amor divino, es una exigencia también de aquel que se pone a sí mismo, por ejemplo. Porque el Señor puso el ejemplo para que nosotros andemos tras sus pisadas, ¿verdad? Él nos dio el ejemplo, a sí mismo, ofreciéndose por nosotros. Dice, si Dios nos ha amado así, fíjense como dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así, o sea, si Dios nos ha dado un ejemplo así,
¿Lo ven? Sí, lo tienen. Dice, si Él nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Consecuentemente, el amor es un deber. No es una opción, es un deber. Es una consecuencia, es una exigencia de Dios y es una obligación que tiene el creyente de dar lo que ha recibido. ¿Qué hiciste para que el Señor te amara? Nada. Dice la Biblia que siendo nosotros enemigos, dice, Dios entregó a su Hijo para salvarnos. Pero siendo enemigos, no éramos amigos. Pudiera ser que alguien pues, se sacrifique por uno que fuera justo o bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros tan malos como somos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Ese es el caso. Entonces, el deber del amor para el creyente es de dar por gracia lo que de gracia ha recibido. Porque el Señor nos ha amado así, nosotros debemos amar también a las demás personas. Señores, esto se queda en un ejercicio retórico completamente, a menos que nosotros lo apliquemos a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y salgamos por esa puerta dispuestos al sacrificio, no solamente por aquellos que nos son cercanos familiarmente, sino también por el resto de los hermanos, por el pueblo de Dios. Y no solamente por el pueblo de Dios, sino por una humanidad hacia la cual nosotros debemos compasión. Porque si siguen en el camino de perdición, lo único que les espera es la condenación eterna. Cosas del amor. Voy hacia atrás, mandamiento del amor, naturaleza del amor, la muestra del amor, la esencia del amor, el deber del amor, y ahora viene ¿qué? Versículo 12, la consecuencia del amor. Fíjense por qué yo digo que es la consecuencia. Ahí lo dice la frase, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, hay un sí condicional, ¿verdad? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La consecuencia del amor es que Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Y que su amor se perfecciona en nosotros si nos amamos unos a otros. En otras palabras, es algo que se evidencia. Es algo que se hace sumamente evidente. El amor de Dios en nosotros cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma, cambia nuestras prioridades. No estoy hablando de que hace a la gente simpática. Yo no estoy diciendo esto. Porque algunos dicen, ay, pero dije cristiano, pero mira qué carota tiene. No estoy hablando de simpatía, ¿no? Eso se lo dejamos a los políticos, que son los que tienen que ser simpáticos. Tienen que subirse en las caravanas y dar la mano. No. Estoy hablando realmente de una actitud que evidencia ciertamente nuestra disposición al servicio a los demás. El amor de Dios trae como consecuencia que por causa de su permanencia en nosotros hay una santificación creciente. Porque es el Espíritu de Dios que viene a morar en nuestros corazones y nos va santificando de una manera creciente. Y en la medida que nos va santificando, nos va transformando. Y en la medida que hace esto, el fruto del Espíritu se hace cada vez más evidente en nuestras vidas. Consecuentemente, el amor trae una secuela de consecuencias. Si el Señor nos ama a nosotros, nosotros vamos a amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque sencillamente Él está de una manera permanente en nosotros y va a dar testimonio en nuestro espíritu de que somos de Él y se va a evidenciar en nuestras vidas sin lugar a dudas, porque va a haber un proceso de santificación y de transformación creciente. La experiencia del amor, versículo 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14, ¿lo tienen? 13, perdón, dije versículo 16, pero no es 10. No. El versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos has dado de su Espíritu. Y nosotros, versículo 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. La experiencia del amor es clara. Tiene que ver en primer lugar con un conocimiento de Dios. O sea, tenemos que llegar a conocer a Dios de una manera personal. No conocer de Dios, sino conocer a Dios.
Y nosotros conoceremos que permanecemos en Él en la misma medida de que nosotros vamos creciendo en la fe y al mismo tiempo manifestando esa fe a través de un testimonio, que es a lo que se refiere el versículo 14, cuando dice, nosotros hemos visto y testificamos, dice, y testificamos. Y es interesante lo que dice en el versículo 16 también, cuando dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, que el hecho de que hayamos experimentado el amor de Dios va a traer como consecuencia, en primer lugar, el conocimiento de Dios, en segundo lugar, una fe creciente en Él, en su palabra, y en tercer lugar, sin lugar a duda, la disposición de confesar a nuestro Señor Jesucristo, confesarle a Él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 15, ¿lo ven? Versículo 15 está de una manera muy clara ahí. Y finalmente tiene que ver con permanencia también, como dice en el mismo versículo 15. Dios permanece en Él y Él en Dios. La experiencia del amor se manifiesta en conocimiento, se manifiesta en fe, se manifiesta en testimonio o confesión de Jesucristo como Señor y Salvador, y se manifiesta a través de la permanencia, a través del tiempo. Eso que sí, yo era cristiano, eso no existe. El que es cristiano, el que es de Cristo, lo es una vez y para siempre. El Señor no echa fuera a aquel que recibe como hijo. Nunca lo hace. Si el amor de Dios viene y cubre nuestros corazones, nosotros podemos entristecer el Espíritu Santo. Nosotros podemos apagar o avivar el fuego del amor de Dios que está en nuestros corazones. Una de las dos podemos hacerlo. Si nos involucramos con el pecado y con el mundo, seguramente vamos a apagar ese fuego del amor de Dios. Pero sin lugar a duda que tiene que haber una experiencia que manifieste conocimiento, fe, confesión y permanencia. Finalmente no, me quedan todavía 3 puntos, estamos por el 8. ¿Ya se cansaron? No, para los que tomen nota, hemos visto el mandamiento del amor, la naturaleza del amor, la muestra del amor, la esencia del amor, el deber del amor, la consecuencia del amor, la experiencia del amor, y ahora vamos con la perfección del amor. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor se basa en la confianza. El amor se basa en la confianza, de eso que se trata. Dice el versículo 17, para que tengamos confianza. Para que tengamos confianza. El versículo 18 dice todavía más, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El temor y la confianza son dos cosas que se contraponen completamente. Cuando una persona está confiada, no teme. Como dice la Escritura, que el justo vive confiado. ¿Verdad? No teme, pero cuando hay temor, seguramente hay razón para tenerlo. Y yo te diría una cosa. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si el amor de Dios no ha sido derramado en tus corazones, si no has confesado a Cristo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados delante de Él, si no has proclamado que Cristo es tu Dios y tu Señor, haces bien en temer. Porque tremenda cosa es el juicio de Dios. Y cada uno de nosotros, tú también, yo también, vamos a tener que ponernos delante de Dios para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en el cuerpo. Y todos aquellos que no hayan sido justificados, perdonados, a los cuales el sacrificio de Cristo, la sangre derramada por Cristo, no les haya lavado de sus pecados, les espera un infierno de fuego. Independientemente de lo que digan luego, que el Señor lo tenga en su gloria. Ah, que falleció por él. Es la verdad, es la verdad. Pero el creyente no tiene por qué temerle a la muerte. ¿Por qué? Porque ha recibido el amor de Dios en su corazón y el perfecto amor de Dios hace que esté fuera todo temor y por eso no tiene por qué tener otra actitud distinta a la que tenía el apóstol Pablo cuando decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde está, oh sepulcro, tu garganta? O sea, no le tengo miedo ni a la muerte ni al sepulcro. Porque él sabía ciertamente que estando ausente en el cuerpo estaría presente en el Señor. Y por eso la perfección del amor se manifiesta precisamente en que tenemos confianza. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tenemos confianza para el día del juicio, en el día del juicio.
El perfecto amor echa fuera el temor. Consecuentemente, si tienes miedo a la muerte, qué bueno que tienes miedo a la muerte, porque eso significa que todavía el amor de Dios no está en ti. Todavía tú no confías. Y haces bien en no confiar, porque si no te ha salvado Jesucristo, mejor es que temas. Punto número 9, el orden del amor. El orden del amor. Dios es un Dios de orden, sin lugar a dudas. ¿Verdad? Eso dice la Biblia y lo confirma desde el inicio en la creación del mundo, en el libro de Génesis, el orden de la creación. Pero es precioso lo que dice el versículo 19. Ahí no hubiéramos podido quedar 2 horas en un solo sermón. ¿Qué dice el versículo 19 a los que están durmiendo? Cuando dice primero, wow, la Biblia habla que desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a los suyos y los amó. O sea, antes de que fuésemos, ya Él nos había amado. Antes de que hubiésemos hecho bien o mal, ya nos había escogido. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! Sabiendo cómo íbamos a ofenderle y cómo íbamos a pecar en contra de Él y cómo le íbamos a menospreciar. Sin embargo, a pesar de eso, Él nos amó primero. Voy a leer rápidamente Efesios 1, cuando en el versículo 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice luego, en amor, o sea, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, simplemente porque Él quiso, fue su voluntad. Si tú, como yo, eres un hijo o una hija de Dios, wow, lo único que podemos decir, gracias Señor, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué me amaste primero, Señor? Yo lo único que puedo decir, Señor, gracias. Ahora yo podría tratar de alardear de mi amor hacia el Señor. Si algo de amor tengo hacia Él, es fruto de que Él me amó primero. Y me amó primero. Y me amó tan primero que es desde antes de que yo fuese. Y por eso yo puedo amar a Dios. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, es que no puedes amar a Dios. Si Él no te ha amado a ti primero, ¿saben cómo se manifiesta el amor de Dios? Lo dice aquí el texto, lo leímos. Enviando a su Hijo Jesucristo, cogiéndonos para que seamos salvos por medio de Él. Si Cristo no te ha salvado, no has experimentado el amor de Dios. Y si no has experimentado el amor de Dios, dímelo a mí, pero a Dios no lo puedes engañar. Tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. El orden del amor, Él nos amó primero. Primero Él. Romanos 5, 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. En otras palabras, si no has entregado tu vida a Cristo, tu corazón a Cristo, estás diciéndole, no me interesa tu amor. No me interesa tu amor. Y mejor es que temas, porque lo que te espera no termina jamás. Punto 10, el último. Estamos hablando de cosas del amor. El mandamiento del amor, la naturaleza del amor, la muestra del amor, la esencia del amor, el deber del amor, la consecuencia del amor, la experiencia del amor, la perfección del amor, el orden del amor. Y finalmente, versículos 20 y 21, la prueba del amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¡Ay! Tan lento.
Voy de nuevo, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es... Yo diría medio charlatancito, ¿verdad? En buen dominicano, medio charlatancito. Pero es tan serio esto, que no lo puedo decir sonriéndome. Es mentiroso, tristemente mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El amor genuino, el amor divino, es un detector de mentiras. Es un detector de mentiras. Es un detector de mentiras que nosotros podemos aplicarnos a nosotros mismos. De verdad yo amo a fulano, yo amo a sutano, a perencejo. De verdad yo amo a los hermanos. El que no ama a su hermano, a quien lo tiene al lado, quien lo ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios? A Dios no lo ve. O sea que sin lugar a duda la prueba del amor está en el amor a los hermanos. Hermanos, ya para concluir, un comentario personal. Durante tantos años esta iglesia, por lo que era reconocida, por todo el que entraba por esas puertas, era por el amor que nos profesábamos unos a otros, por el interés de cada hermano en el otro, por el cuidado, la supervisión, la provisión de cada uno hacia el otro. Si alguno de ustedes hoy dijera, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, y levantara su mano cuando yo termine de predicar, yo no sabría a quién decirle, ore con ese señor o con esa señora, o con esa joven o ese joven. No sabría. Yo no me atrevía a decirle a nadie, a pedirle a nadie que fuera donde la hermana Ana Silvia a leerle. Ella lo anhela. Me esperó con el libro aquí diciendo, ay pastor, yo quisiera que alguna hermana viniera y me leyera sobre este libro. El libro es de ella, lo tiene ella ya. Que conste, sí, yo sé, le doy gracias al Señor por ustedes, los que están sirviendo, los que están pendientes el uno al otro. Le doy gracias al Señor por ustedes, los que están en cada ministerio sirviendo. Pero el individualismo es antagónico completamente a la manifestación del amor de Dios. No se trata de venir un día aquí como quien va a un club y comparte con la gente y cantamos juntos. No, es más allá. Es mucho más allá. La prueba del amor es la manifestación del amor de uno por el otro. Y eso, en palabras sencillas, tiene que ver con cuidado. Tiene que ver con oración. Con oración. En la lista de oración yo soy dichoso porque el primero de la lista es el pastor y su familia. Gracias, Señor. ¿Sabe quién hizo esa lista? El pastor. Y tardo ni perezoso me puse adelante. Pero no solo el pastor necesita que oren por él. Yo voy a concluir orando, porque no comencé orando, se me fue después de la lectura. Y voy a incluir a nuestra hermana Margarita Moratti, y voy a incluir también a nuestra hermana Marina. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie ahora sí todos para una oración final de despedida. Padre Celestial, doy gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros, Señor. Doy gracias, Padre, por esta lección de amor que tú nos has dado, Señor, y la cual nosotros debemos emular, debemos copiar, Señor. Queremos interceder por el hermano Iná allá en Limeira para que tú lo sigas usando, Señor. Damos gracias por su vida, su testimonio, y pedimos por su niño, Señor, que no sabíamos que estaba quebrantado de salud, para que tú le sanes de todo, Señor. Bendice a su esposa también. Queremos, Señor, también rogarte por nuestra hermana Marina, pedirte, Señor, que las biopsias y los análisis, Señor, traigan a la luz, Señor, la medicación apropiada y que tú le restaures su salud, Señor,
y que ella no tenga que padecer y sufrir, Señor. Encontré a nuestra hermana Margarita, Padre, nuestro hermano Mario, Señor, que está con nosotros esta mañana. Queremos pedirte fortaleza, Señor. Rogarte también por su sanidad, Señor. Y pedirte, Padre, que en todas estas cosas, Señor, tú te glorifiques. Mira tu iglesia esta mañana, Señor. Oh, Padre, mira cómo el mundo, con su agenda y sus prioridades, ha permeado, Señor. Y mira, Padre, cómo el amor y la amistad solamente lo reflejamos, Señor, muchas veces a través de las manifestaciones mundanas, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar cada uno del otro, Señor, de su alma, de su espíritu, de su comunión contigo, Señor, de sus necesidades, Señor. Y te ruego, Padre, por los más necesitados en nuestra congregación, para que tú, Señor, nos evidencie sus necesidades, nos confronte, Señor, y nos dirija, Señor, a fin de que podamos asistirle. Ayúdanos, Señor, a que tu amor en nosotros ciertamente se manifieste no solo en el conocimiento y en la confianza, Señor, sino también en el testimonio y en la perseverancia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Oh, perdón, queden separados.